Bueno, aquí nos encontramos al frente de la universidad y vamos a demostrar, bueno, por lo menos para que ustedes vean cómo los alumnos, todos los malabares que tienen que hacer los alumnos para circular por esta avenida que está al frente de la universidad. Bueno. Bueno, como verán, estas son las maniobras que tenemos que hacer los alumnos a la hora de ingresar a la universidad. Por ahí nunca estaría mal colocar un semáforo en este lugar. Hay gente de este lado y hay gente del otro. Miren la cantidad de autos que vienen de este lado. Lo que vemos para allá es la zona norte, de donde vienen los autos. Vemos la senda peatonal, pero también es peligroso para cruzar. Estamos en un horario casi pico. Miren la rotonda por aquel lado. Los autos, la rotonda. Se juntan todos por acá. Ahí se arma el lío, ¿eh? No hay semáforo en este lugar. Eso es lo que llama la atención. Después de muchos años. Miren la gente cómo viaja. También viajan varios en la moto. Puede haber algo. Así que bueno, aquí vamos a ver si podemos cruzar. Por fin. Después de 5 minutitos de haber cruzado. Esto pasa al frente de la universidad. No hay ningún semáforo en ninguna parte. No hay semáforos acá. No hay semáforos allá, no hay semáforos allá. Y ustedes, como verán, los alumnos tienen que cruzar en medio de los autos. Se complica a esta hora. Sí, acá me acaba de gritar uno de los chicos que viaja en la moto que hace falta un par de semáforos. Acá en cualquier momento puede haber accidente. Yo lo que quiero reflejar con esto es que quiero que observen de nuevo, para recalcar, que vienen autos de la zona norte, a mucha cantidad, al horario son las 12:20. Vienen de ese lado, vienen de la zona este. Acá vemos que tiene que ceder el espacio la persona. Luego vemos que, bueno, acá la gente ingresa a la universidad. Vemos gente que viene de aquel lado, que es la zona sur. Y bueno, y por más que haya una cámara, hay una cámara en aquella esquina, lo único que va a hacer esa cámara es registrar un accidente. Porque lamentablemente en este lado no hay semáforos. Bueno, cruzan de todo. Mire qué complicado que es acá. Vienen de allá, se juntan acá y vienen de la otra zona. Bastante peligroso. Simplemente eso queríamos reflejar. Estamos de este lado la universidad. Que vienen autos de este lado, obviamente, están saliendo de la universidad. Bueno, ahora estamos en la esquina del que tanto les hablaba. Como más queda cámara, gente necesita cruzar. Miren cómo es esta zona. ¿Ven? Vienen de allá, cruzan la rotonda. Simplemente lo que están pidiendo los chicos para poder cruzar son semáforos. Si puede haber un semáforo, uno en cada esquina. Hasta ahora también salen chicos, estamos hablando de las 12 de mediodía. Bueno, vamos a hacer la experiencia. Vamos a hacer la experiencia de cruzar. Bueno, vamos a cruzar ahora. Esto es lo que hay que hacer, ¿ve? Hay que esperar de este lado porque no hay semáforo.
Si yo me coloco de este lado, observando la universidad, vemos chicos que están saliendo, vienen autos de este lado, zona sur. Y acá no se produce el fenómeno, ¿ves? Casi hay accidentes, ¿ves? Porque vienen de todos lados. Vienen de varios lados. Están en la rotonda, ¿ves? Se juntan todos acá y los chicos tienen que cruzar. Acá no se complica el tema. Estamos a la hora 12. Ahora vamos a hacer el intento de cruzar de nuevo. Vemos de este lado, acá estamos los chicos acompañando. Hace falta semáforo, ¿no? Estamos haciendo un video que estamos reflejando todo lo que ocurre a esta hora. Así que bueno, vamos a lograr, vamos a ver si se puede colocar semáforo para que puedan cruzar de mejor manera, chicos. Quise experimentar lo que la gente ya me viene avisando en la radio y bueno, miren lo que a las 12 lo que es esto, ¿no? Ahora se nota más. Sí, sí, en horario pico. Bueno chicos, les agradecemos, ¿eh? Gracias. Bueno, esto sería el reclamo que la gente que nos comunica, que nos pasan en la radio. Hay rampas. Hay rampa de aquel lado. Pero por más que haya rampa no hay semáforo. Se complica por ahí en horario pico. Colectivo, de todo vienen acá. Miren los colectivos que vienen de aquel lado. Se complica hasta ahora, ¿eh? Una rotonda, pero no hay semáforo. Cámara de seguridad, como vemos ahí. No hay semáforo, rampas, no hay semáforo. De este lado también los chicos salen, se complica. Así que bueno, esperemos que las autoridades tomen un poquito de conciencia, se coloquen en el lugar de la gente. Y bueno, ahí pueden ver ustedes, ¿ven? Cómo cruzan los chicos. ¿Ven? Se complica, no hay semáforo. Es así de simple, tienen que colocar un semáforo y nada más. Bueno, eso era todo. Muchas gracias por prestar atención y esperemos que se coloquen los semáforos de una sola vez. Muy amable, ¿eh?